Estimados hermanos y amigos, sean bienvenidos a una lección más. En esta ocasión, en esta oportunidad, estaremos dando inicio a una serie la cual he titulado El conocimiento acerca del Señor. Y es que quiero iniciar esta lección manifestando con firmeza que ciertamente Dios desea ser conocido. Y hay varios textos a lo largo de toda la palabra que así nos lo confirman. En Habacuc capítulo 2 y en el verso 14, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor. Mucho más adelante, tanto en el tiempo, en el contexto bíblico, como en el mismo orden de la palabra, podemos observar en Hebreos, en el capítulo 1 y entre los versículos 1 al 2, las siguientes palabras. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Si Dios no quisiera darse a conocer, seguramente no nos habría dicho nada en relación con él mismo. Así que tenemos que entender que Dios quiere que le conozcamos en primer lugar. Pero además de ello, por otro lado, muchos de nosotros queremos también conocer acerca del Señor. Y la prueba de esto mismo es la creciente o cada vez más creciente número de iglesias que existen en este mundo que tenemos. Sin embargo, ¿cómo conocer de Dios? ¿Por qué llegar a conocerlo? ¿Y cuál es la base fundamental por medio de la cual llegaremos a encontrarlo? Serán materia de análisis a partir de esta lección. Soy el escudriñador y les doy la bienvenida al estudio del día de hoy. Hablemos en primer lugar acerca de algunas generalidades en relación con este tema. Las Escrituras evidencian tres hechos que son, sin duda alguna, incuestionables. El primero de ellos tiene que ver con que Dios es incomprensible para todos los hombres. En Mateo capítulo 11 y en el versículo número 27, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Un poco más adelante también confirmaremos esta misma afirmación. Pero en segundo lugar, debemos también afirmar que lo que conocemos acerca del Señor es porque Dios mismo nos lo ha dado a conocer. Dios mismo nos lo ha manifestado. Y así podemos observarlo en textos como Primera a los Corintios capítulo 2, entre los versículos 11 al 12, donde leemos: asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Así entonces podemos observar claramente estas dos cosas, pero hay una tercera, y es que nuestro conocimiento en relación con el Señor se limita a aquello que Dios mismo nos ha revelado. Y en este caso particular, en el contexto en el que vivimos, a través de su palabra. En Deuteronomio capítulo 29 y en el verso número 29, esto se nos confirma a través de las siguientes palabras: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, estas tres cosas nos dicen con toda claridad, esas tres afirmaciones que encontramos, que hallamos en la palabra de Dios,
nos dan una serie de claves o una serie de directrices que debemos tener en cuenta para precisamente conocer o reconocer la naturaleza, la personalidad, la obra acerca de nuestro Dios. Y por ello mismo, quisiera hacer algunas aclaraciones importantes al iniciar precisamente esta serie de lecciones. En primer lugar, decir que Dios es incomprensible para nosotros es afirmar que nuestra mente finita no alcanzará a comprender la magnitud, la profundidad acerca de las cosas de Dios. En segundo lugar, decir que Dios puede ser conocido es reconocer que nuestra mente finita puede llegar a entender precisamente aquello que Dios nos ha revelado acerca de Él mismo. Y en tercer lugar, para conocer a Dios, necesitamos apelar a eso que Él mismo nos ha revelado sobre su merced, sobre su voluntad, sobre su persona, si es que en verdad deseamos conocerlo. Algunos textos bíblicos que confirman lo que estamos observando, lo que estamos diciendo, lo encontramos en la siguiente parte. En primer lugar, Job capítulo 11, versículo 7, nos dice lo siguiente: ¿puedes descubrir todos los secretos de Dios? La pregunta, por supuesto, es capciosa. La respuesta se sabe con toda claridad. No es posible. Sin embargo, en primera de Juan capítulo 5 y en el verso 20 se nos agrega: pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así entonces, no podemos conocer de Dios, por un lado, pero ciertamente por otro lado, podemos conocerle. Pareciera una contradicción, pero como lo hemos aclarado, decimos que para la mente del ser humano es imposible conocer todas las cosas en relación con la naturaleza, el poder, con las características, las cualidades relacionadas con el Señor. Pero podemos conocerlo porque Dios mismo se nos ha revelado a través de su Hijo y por medio de su palabra también, como veremos en lecciones posteriores. Entonces, conocer a Dios es imposible para el hombre natural, para el hombre pecador, para el hombre finito, desde todo punto de vista. Esta es la primera afirmación que quisiera que tuviéramos en cuenta. Pero en segundo lugar, Dios mismo, en su inmenso e infinito amor y misericordia, en su gran bondad para con nosotros, nos ha dado a conocerlo por medio de su Hijo, por un lado, a través de la revelación de su voluntad, por medio de la palabra. Entonces, conocer a Dios es necesariamente conocer a Cristo. Conocer de Dios es necesariamente apelar a la palabra. Y si queremos nosotros conocerlo, necesitamos necesariamente buscar la presencia de Cristo, buscar las Sagradas Escrituras. Nadie quien diga conocer a Dios puede desconocer a Jesucristo o podrá desconocer también la palabra de nuestro Señor. Vamos a dejar nuestra lección hasta aquí, hasta el día de hoy. Y por supuesto hay mucho más que profundizar y que analizar, lo cual estaremos haciendo en una próxima lección. Sin más por el momento, agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.